la gloria y la honra. Levantamos nuestro canto en tu nombre, Jesús. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestro canto en tu nombre, Jesús. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta bendición que Él nos permite estar este día en la casa de nuestro Señor Jesucristo, y damos gracias a Dios también la bendición que nos permite saludarles a través de la distancia, a través de estos medios, mis hermanos. Y también damos gracias a Dios porque Él nos permite y nos da esta oportunidad, mis hermanos, de poder darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, de poder ser edificados a través de su palabra, mis hermanos. Antes de iniciar nuestro servicio de adoración a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, iremos en una oración de reconciliación, en una oración donde pediremos a nuestro Señor Jesucristo que Él nos perdone y nos dé esta oportunidad y esta libertad de poder darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Asimismo, pondremos en las manos de nuestro Señor Jesucristo esta transmisión. Que el Señor Jesús bendiga a toda su iglesia, mis hermanos. Quizás muchos de nuestros hermanos no podrán estar enlazados a través de estos momentos, no podrán estar viendo la transmisión en estos momentos, pero mis hermanos, nuestros hermanos quienes sí lo podrán hacer, mis hermanos, el Señor disponga en sus corazones ese deseo, esa disposición de ser edificados a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, oremos en esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor Jesús, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor Jesucristo, estar este día en tu casa. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú has bendecido a tu iglesia, Señor Jesucristo. Dios amado, te damos gracias, Señor Jesucristo, por las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo. Te agradezco infinitamente, Señor Jesús, por la vida, la oportunidad que me permite, Señor, este día de poder estar en tu casa, Señor, de poder postrarnos sobre nuestras rodillas, Señor Jesucristo. Pero antes, Señor, de recibir las bendiciones que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor, en este servicio, Padre amado, venimos ante el Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, tú perdones nuestros pecados, Señor Jesucristo, para que así, Señor, podamos elevar, Jesucristo, nuestras alabanzas hacia ti, bendito Salvador. Lo pedimos, Señor Jesús. Pedimos también a nuestros hermanos, Señor Jesús, quienes están en sus hogares, Señor, quienes están ya reunidos en familia, Señor Jesucristo, pero también, Señor, quienes aún, Padre amado, están en camino, se dirigen a sus hogares, Señor. Bendice, Señor Jesucristo, a tu pueblo amado, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Esperamos, Señor Jesucristo, que esta primera oración
que hemos elevado delante de tu presencia, Señor Jesucristo, tú las recibas, Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias te damos. Bendito Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, con un himno de alabanza, mis hermanos. El himno de alabanza de nuestros himnarios, ¿verdad? La alabanza 65, mis hermanos. Dice esta alabanza: con tu amor y tu sangre preciosa, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Con tu amor y tu sangre preciosa, me limpiaste por siempre, oh Jesús. Hoy camino en tu senda gloriosa, con mi cruz, oh Jesús, me alimenta tu gracia divina, me sustenta tu amor que da paz. Amor puro, esta luz que ilumina, de tu amor, dame más. No permitas que deje tu senda, por pesada que sea tu cruz. Haz en mi alma una llama se encienda, con tu luz, oh Jesús, me alimenta tu gracia divina, me sustenta tu amor que da paz. Amor puro, esta luz que ilumina, de tu amor, dame más. Cuando suba contigo a los cielos, en morada feliz viviré, dulces cantos de amor y consuelo. Cantaré, me alimenta tu gracia divina, me sustenta tu amor que da paz. Amor puro, esta luz que ilumina, de tu amor, dame más. Bendito sea nuestro amado Salvador, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese amor que nos ha dado, mis hermanos, sin merecerlo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, preparemos las Sagradas Escrituras. Vamos a darle lectura al Salmo número 8.
los que estamos aquí, ¿verdad? Daremos lectura alternadamente esta hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y enseguida, una vez más, iremos en una oración más, mis hermanos. En esta oración pondremos en las manos de nuestro Señor a todos sus ministros, que el Señor Jesucristo siga ayudando y bendiciendo a sus siervos, mis hermanos. El Señor Jesucristo siga siendo el sustentador de sus siervos, mis hermanos. El Señor Jesús siga fortaleciendo a sus ministros, mis hermanos. Oraremos por nuestro hermano Edgar, el siervo de Dios de este lugar, mis hermanos. Que nuestro Señor Jesús siga bendiciendo a sus siervos, siga bendiciendo a la familia de su siervo, mis hermanos, y asimismo por cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad, hermanos? De todos los ministerios que hay en esta iglesia hermosa, mis hermanos. El Señor Jesucristo siga bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos quienes encabezan algún ministerio, mis hermanos. Que siga el Señor Jesucristo fortaleciendo a cada uno de los ministerios, mis hermanos. Y asimismo también pediremos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga esta noche con su palabra, mis hermanos. El Señor envíe su palabra a nuestros corazones, mis hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros ya estamos esperando ese momento de recibir el mensaje que nuestro Señor Jesucristo ha preparado con mucho amor para cada uno, ¿verdad?, de los que estaremos escuchando, estaremos recibiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro hermano, quien nos compartirá la palabra esta noche, pueda ser un vaso en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que el Señor Jesucristo le ha dado, mis hermanos, a través de la preparación, mis hermanos, el Señor Jesús ayude a nuestro hermano en esta noche. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y enseguida oraremos, mis hermanos, alternadamente los que estamos en este lugar. Dice así el primer versículo para la gloria de nuestro Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria. Gloria a Dios, aleluya. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo lo que pasa por las estrellas de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos, por lo antes dicho. Gracias te damos, Señor, una vez más. En esta ocasión, Señor, te damos gracias por las vidas de tus siervos, Señor Jesucristo, las vidas de tus ministros, Señor Jesucristo. A pesar, Señor, de los momentos que estamos viviendo, con ellos siguen llevando, proclamando el Evangelio, Señor. A pesar, Dios amado, que se encuentran enfermos, necesitados, con alguna situación, Señor, ellos siguen proclamando el Evangelio, Señor. Por ello te rogamos, Señor Jesús, bendice a cada uno de tus siervos. Señor Jesucristo, guárdalos, Padre amado. Sé tú el sustentador, Señor. Oh Dios amado, desconocemos las necesidades que se puedan vivir en una casa pastoral. Desconocemos, Señor, las necesidades que pueden vivir tus ministros, Señor.
Por eso, Señor, venimos ante tu presencia. Rogamos, Señor, nos bendigas poderosamente. Guarda las vidas de tus siervos. Sé el sustentador de tus ministros, Señor Jesucristo. Te ruego, Dios amado, por mi hermano Edgar, Señor Jesús. Sigas bendiciendo a tu siervo, Señor Jesucristo. Sigas fortaleciendo a tu siervo, Señor Jesús. Guarda, Señor Jesucristo, la vida de mi hermano. Bendice a su familia, a su casa. Que no le falte, Señor, el pan de cada día. Dios amado, si hay alguna necesidad, como casa pastoral y como familia que es, Señor, tenemos la convicción que tú lo sustentarás, Señor Jesucristo, que tú serás en la vida de tu siervo, Señor Jesucristo. Te ruego también por los obreros, los colaboradores, el ministerio de alabanza, Segna, Señor Jesucristo, el grupo juvenil, Dios amado, cada uno de mis hermanos quienes encabezan algún ministerio, alguna responsabilidad en tu iglesia. Sigue fortaleciendo, Señor, que sigue esforzando, Señor, las vidas de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, bendito Señor Jesús. Asimismo, Dios amado, te pedimos esta noche, Señor Jesucristo, por tu hermosa palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que edifica los corazones. Esta palabra, Dios amado, que nos bendice, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has preparado tu palabra. Has ocupado el vaso, Señor, que transmita el mensaje en este día, Señor Jesucristo. Padre amado, te ruego, prepara nuestros corazones, que nuestra alma, Señor, pueda ser una tierra fértil, Dios amado, donde tu palabra pueda tener lugar, pueda tener crecimiento en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Que seamos edificados, Dios amado, con tu hermosa palabra, Señor. Y tú bendigas a mi hermano, Señor, quien nos compartirá, Señor, el mensaje de este día, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesucristo, y estamos convencidos, Señor, porque cada vez que tu palabra se abre, Señor Jesucristo, hay edificación, hay bendición. Señor Jesucristo, hay esperanza, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Y todo, Señor, lo ponemos en tus manos, bendita, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, gracias, bendito Dios. Bendito eres, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos a entonar un himno de alabanza más, en lo que nuestro hermano, quien nos compartirá el mensaje en este día, se irá preparando, mis hermanos. Alabanza número 70 de nuestros himnarios, estrofas 1 y 2. Dice esta alabanza: hermanos, dinos hoy. Hermanos, dinos hoy algo de Jesús, dinos otra vez la historia de su amor, decláranos la fe, gozo y gratitud, dinos otra vez la historia de su amor. Sigues todavía cerca del Señor, arde tu alma del primer fervor. Está tu copa llena de bendición,
Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez historia de su amor. Al escuchar tu voz que habla del Señor, dinos otra vez la historia. Tal vez un pecador se convierta a Dios. Dinos otra vez la historia de su amor. Muchos tienen sed en su corazón, en el mundo buscan diversión. Señálasle la fuente de bendición. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pues ya hemos puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo estos momentos y estemos atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cedo a este lugar a nuestro hermano. Gloria a Dios. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, que la bendita gracia y la paz de Cristo Jesús sea en vuestros corazones. Le damos gracias al Señor Jesús por la vida que nos ha permitido y la oportunidad de una vez más estar en este lugar para compartir la palabra del Señor Jesucristo. Y bueno, a través de estos medios, de esta transmisión, poder llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, para la gloria de mi Señor Jesucristo. Y dice la bendita palabra del Señor Jesús de esta manera: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hemos dado lectura a la palabra del Señor y vamos a ir a la exposición de la palabra. Le lleva por título: si se humillare mi pueblo, o si mi pueblo se humillare. Fíjense, hermanos, que en algunos lugares, en algunos pueblos, la señal de humillación es agachar la cabeza, ¿sí? Y en cuanto mayor sea el puesto, o sea la jerarquía del jefe, de la autoridad, más baja tiene que ser la reverencia. El doblar las rodillas es una señal de respeto, de agradecimiento, de petición, de humillación incluso. Hay personas que solamente doblan las rodillas cuando están frente a una estatua. O a lo mejor algunos jóvenes, algunos varones ya mayores o adultos, doblan sus rodillas cuando están frente a la novia para pedirle que se case con él. El hombre tiene por costumbre, hermanos, no arrodillarse delante
de los demás hombres o de las demás personas. Sin embargo, si millones se arrodillaran ante Dios, las cosas serían diferentes, ¿verdad? Serían completamente diferentes, porque la bendición de Dios se derramaría abundantemente. En los Estados Unidos de Norteamérica, nadie agacha la cabeza ante nadie. Absolutamente, nadie. Sino que todo el mundo en esos lugares se saluda con un apretón de manos, amén, o con un buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y que, hermanos, esto lo menciono porque con esta nueva normalidad me preocupa un poco esto. Me preocupa porque, si ustedes se han dado cuenta, en todas las transmisiones hemos dejado de darnos el ósculo santo. Sin embargo, hermanos, tenemos que considerar, si bien es cierto que las autoridades han dicho que por los contagios y esto, pero quiero que quede en su corazón, hermano, que esto no tenemos que perderlo. De verdad, no. Si bien es cierto, en este momento, en estas instancias ahorita, no podemos darnos un ósculo santo, pero ¿sabe qué? Tiene que estar siempre en el corazón. ¿Sí? No nada más, Dios te bendiga, hermano, adiós, hermano. No, la paz de Cristo, hermano. Porque tenemos, hermanos, que hacerlo. Y mire, porque vamos a hablar acerca de la humillación o acerca de el humillarnos ante Dios. Entonces, creo que, hermanos, no hay acto más hermoso del hombre y de la mujer que la adoración a Dios de rodillas. No hay otra cosa más sublime, más hermosa, que a Dios le agrade que usted y yo doblemos nuestras rodillas al Señor Jesucristo y le adoremos. Es algo, hermanos, que tiene muchísimo significado. Pues cuando uno se arrodilla, está demostrándole a Dios que Él es soberano, que Él es Señor de señores sobre nosotros. Amén. Que Él es el Rey de reyes que gobierna nuestra vida y que estamos sujetos a su voluntad. A Dios le gusta que su pueblo se humille. A Dios le agrada que su pueblo se postre delante de su presencia. Porque no hay lugar más alto, fíjense, hermanos, no hay lugar más alto que los pies de Cristo. No lo hay. Y bien, por ahí he escuchado esta expresión que dice que las batallas más grandes, más fuertes o más terribles no se ganan sino de rodillas. Por ello es que yo expreso ahora esto, que no hay lugar más alto que los pies o el estar a los pies de Jesucristo. El versículo que leímos dice: si mi pueblo se humillare. Aquí empezamos a ver esta parte de este versículo. Sí, la expresión sí. Esta expresión es una conjugación condicional que demanda una condición. La condición aquí es humillarse, que el pueblo de Dios se humille. Sí, mi pueblo se humilla. Vemos entonces que la conjugación sí, cuando Dios lo está diciendo, es porque el pueblo, fíjese bien, porque el pueblo, hermanos, no se había humillado. Al contrario, el pueblo, hermanos, estaba engrandecido, estaba erguido, estaba con un orgullo, o tal vez con una, hermanos, una soberbia. Por eso dice: si mi pueblo se humilla. El pueblo estaba en esa condición. Entonces, hermanos, el mensaje, en uno de los mensajes anteriores que dábamos, hermanos, hablamos acerca del orgullo. Cómo se manifiesta, cómo es una persona orgullosa, hermanos, y que esta característica, hermanos, ha trascendido desde el principio de la humanidad y quizás será hasta que termine la humanidad.
Y que por causa de este pecado tan terrible, utilizado por Satanás, ha, hermanos, llevado a muchos hombres, a muchas mujeres, a no humillarse a Dios. Ahora vamos, hermanos, quizá a redundar un poquito acerca de la humildad. El día martes nos daban en el estudio, hermanos, toda esta amplia explicación acerca de la diferencia entre la humildad y la humillación. Sin embargo, quisiera tomar brevemente, hermanos, algunos aspectos. ¿Para qué? Porque entonces el pueblo del Señor nos está diciendo: Dios, sí, mi pueblo se humilla. A veces dejamos a un lado, pasamos de largo esta, hermanos, acción o esta actitud tan significativa en nuestras vidas. La humildad no es, hermanos, fíjense, la humildad no es un grado muy elevado de espiritualidad, no, sino es el primer peldaño de la escalera que nos llevaría a la presencia del Señor Jesús. Es el primer peldaño que nos lleva a alcanzar las demás virtudes espirituales. La humildad no es el techo, es el piso. Fíjese, hermano, la humildad no es estar arriba, sino estar abajo. Jesús habla de la humildad al comienzo de su discurso en el capítulo 5 del libro de Mateo. Y empieza, hermanos, a dar las bienaventuranzas y habla precisamente de este primer punto. Nos enseña que la humildad y la mansedumbre son como hermanas. Así, hermanos. Haga de cuenta, un avión no puede solamente ir con una ala, o una ave, volar con una ala, necesita las dos. Así es la humildad y la mansedumbre en el cristiano. Son casi hermanas, aunque tienen connotaciones diferentes en términos generales, llegan a ser sinónimos. La humildad nada tiene que ver con la pobreza. Porque a veces vemos a alguien que tiene, hermanos, escasos recursos y uno dice: ¡ay, es humilde! No nos confundamos en esa parte. Y a propósito, me vino, hermanos, por ahí una reflexión cuando estaba preparando este mensaje. Y una reflexión, hermanos, acerca de la pobreza precisamente. Miren, muy rápido. Un día, dice esta reflexión, el que escribe esta parte, quizá usted la ha leído ya en alguna ocasión, solamente la voy a recordar rápido. Un día dice que un padre de familia, muy rico por cierto, llevó a su hijo de viaje al campo, allá a lo lejos, fuera de la ciudad, con el firme propósito de mostrarle a su hijo la pobreza en la que muchas veces vive la gente. Bueno, pasaron un par de días, estuvieron por allá con esas personas y de regreso, en el camino, el padre le dice y le pregunta a su hijo: ¿qué te pareció la experiencia? ¿Qué te pareció este tiempo que estuvimos allá con esas personas? Este viaje que hemos hecho, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué te pareció esto? Y el hijo responde: fabuloso, papá, fue algo hermoso, algo inexplicable. ¿Te diste cuenta, le dice el padre, de cuán pobre puede ser la gente? Oh, sí, dijo. Sí, ya me di cuenta de qué pobre puede ser la gente. Bueno, entonces, ¿qué aprendiste de este viaje? ¿Qué aprendiste? Bueno, papá, mira, me di cuenta de varias cosas. Primero, que nosotros tenemos un perro y esa gente tiene 4. Papá se queda sorprendido. Además de esto, nosotros tenemos una alberca que llega a la mitad de nuestro jardín y ellos tienen un gran arroyo que no tiene límite. Se queda sorprendido el padre. Nosotros y los
materiales importados, grandes lámparas y focos. Y ellos tienen las estrellas que alumbran todo su lugar. Nosotros preparamos, o más bien tenemos a alguien que nos prepare la comida y que nos haga todo. Ellos labran, preparan, ellos hacen, ellos tienen todo fresco. Mira, nuestra terraza tiene un patio al frente. Es un poquito grande nuestra casa, pero ellos tienen todo el horizonte. Para protegernos nosotros tenemos cercas. Has puesto una cerca electrificada y todo para que no entren a robarnos. Y nuestra propiedad esté segura. Ellos tienen amigos que los protegen. Con esta respuesta o con estas respuestas, el padre de este muchacho se quedó mudo. Ya no supo qué decirle. Entonces el hijo le añade y le dice a su padre: gracias, papá. Gracias, padre, por enseñarme lo pobre que somos. Dije en un principio que era una familia muy rica, económica, pero era tan pobre en sus valores que no tenían nada, muy poquito. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que la humildad es un valor y una virtud que se muestra no por lo que poseemos, no, por eso no, sino por lo que reconocemos de qué somos, qué tenemos realmente. Y quiero ponerles un ejemplo muy simple quizá. Mire, el que es humilde es aquel que con mucho gusto se sienta en un lujoso restaurante y come, hermanos, la comida más exótica y extravagante que pueda ser y deliciosa. Y está ahí sentado y con gusto la está disfrutando. Y esa persona que es humilde, así como se sienta en un gran restaurante, se sienta en una piedra, allí alrededor del fogón, tomando una tortilla con sal, con salsa y unos frijoles de olla. No le hace fuchi, no dice, ¿cómo frijoles? ¿Cómo tortilla? El humilde se sienta aquí y se sienta aquí. Por ello es que decimos entonces que la humildad es un valor y una virtud que se demuestra no por lo que poseemos, sino por lo que somos. Por ello el Señor insiste a su pueblo y le dice: si mi pueblo se humillare. Hermanos, a veces nos engrandecemos. Apenas traemos por allí, hermanos, un Volkswagen y parece que traemos un Mercedes-Benz del año 2021, ¿verdad? Andamos en bicicleta y pensamos que traemos un gran automóvil. Necesitamos ser humildes al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quisiera que pasáramos a ver algo acerca de la humillación, que es el tema que nos compete el día de hoy. Aunque ya se nos dijeron muchas definiciones de humillación, quiero tomar, hermanos, algo de ello y expresarlo y recordarlo una vez más. Humillar es hacerse humilde, o humillarse es hacerse humilde. Es aquella actitud que reconoce el lugar propio bajo la condición de que es una criatura de Dios. Y esta es opuesta a la presunción, a la afectación o al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, solamente de Dios. No busca el dominio de sus actos o de sus pensamientos sobre sus semejantes, sino que aprende a darlos el valor encima de sí mismo. Él se hace, hermanos, en un lugar abajo y le da el reconocimiento a los demás
y a Dios sobre todas las cosas. Ahora, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la palabra humillar significa postrarse, bajarse, inclinar una parte del cuerpo como la cabeza o las rodillas en señal de sumisión y de acatamiento. Humillarse es abatir el orgullo y la altivez de uno, hacer actos de humildad, arrodillarse o hacer adoración. La Biblia o en la palabra del Señor también encontramos esta parte de humillarse y significa, según la Biblia, aceptar o reconocer la condición en la cual estoy. Fíjense bien, reconocer la condición en la que me encuentro, en la que estoy, la condición de lo que soy y de lo que he hecho con respecto a lo que Dios es, a lo que Él hace y lo que Él dice que yo soy. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, ahí en el capítulo 34, versículo 26 y 27, donde se nos habla acerca de la humillación que tuvo el rey Josías delante de Dios. La Biblia dice que no fue un buen rey. Pero cuando, hermanos, encontró la ley de Dios, que por cierto era muy pequeño, era de 8 años. 8 años. Y nuestros hijos que tienen más de 10 no quieren obedecernos, ¿verdad? Le decimos, lee la Biblia. Ay, Señor Jesús, hay que amenazarlos para que lo hagan. 8 años. Y si usted ve toda la lectura del capítulo 34 de este libro segundo de Crónicas, nos vamos a dar cuenta de la vida de este rey. Pero cuando él encuentra la palabra del Señor, entonces dice que la palabra entró a su corazón y esta le llevó a que se humillara delante de nuestro Dios. Entonces, el humilde no ve las condiciones, sino más bien se adapta a las circunstancias para mostrar lo que hay en su corazón. Cuando nos damos cuenta de que nuestra vida no está bien, no somos. Cuando nos damos cuenta de que realmente nos están diciendo nuestra condición y reconocemos nuestra condición, nos humillamos. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos demuestra el camino. Nos da la dirección, porque nos dice, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido o ensalzado. Lucas capítulo 14, verso 11. En el relato que leíamos, el Señor le dice a Salomón, en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, Dios le está diciendo a Salomón, mira, si mi pueblo se humillare. Pero aquí nos planteamos, hermanos, una pregunta muy importante. Y escuche bien, y reflexiónelo. ¿Por qué debemos humillarnos? ¿Por qué? ¿Porque el pastor predica? ¿O porque la exhortación y nos dijo, no, a ver, ¿tienes que humillarte? No, hermanos, no. ¿Por qué tenemos que humillarnos? ¿Será porque hemos colocado o nos hemos colocado en un lugar más elevado del que nos corresponde? ¿Será esa la respuesta? ¿O será necesario que descendamos? Amén. ¿Será necesario que nos bajemos? Porque Jesús vino para ayudarnos. Vino a convivir con una raza de orgullosos y vino a pedirnos que nos humillemos, que sigamos su ejemplo. Él, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre y siervo de todos. ¿Recuerda usted cuando después de la cena dice que se ciñó, es decir, se puso una toalla sobre sus hombros y se arrodilló ante sus discípulos?
Hermanos, ¿cuánto nosotros pudiéramos hacer eso? Alguien quizá, hermanos, cuando se le pide o quizá piensa hacerlo, dice, no, a ver, ¿cómo me voy a rebajar hasta ahí? Si el Señor, nuestro Señor Jesucristo lo hizo, enseñanza nos dijo, les he dejado. Eso es humillarnos. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo nos dice estas palabras: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Fíjense, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, nuestra actitud debe ser como la que hubo en Cristo Jesús. Una persona orgullosa puede cambiar. Una persona altiva puede cambiar. Puede llegar a ser como Jesús. Porque el Espíritu Santo ha venido precisamente con ese propósito de implantar en nosotros la naturaleza de Jesucristo en nuestras vidas. De aquel que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo? Mire, entonces, por ello es que debemos humillarnos. Porque el ejemplo lo hemos tenido del Señor Jesús. Pero ¿cómo vamos a ejercitar la humildad? ¿Cómo nos ejercitamos en la humildad? Podemos ejercitarnos, hermanos, a través de acciones concretas. No vamos, hermanos, a hacer cosas impresionantes. No, cosas muy concretas. Y las vamos a repetir hasta que se nos vuelva en nosotros un hábito. Y te propongo esto. Usted haga su lista, ¿sí? Yo voy a mencionarles por ahí 6 cosas, pero usted haga su lista de cómo vamos o cómo va usted a ejercitarse en la humildad. Le propongo estas acciones, muy prácticas, amén, que nos van a ayudar a ejercitarnos. Ejemplo, cuando estés con otras personas, sé el primero en levantarte a servir. Si te invitan a algún lado, levántate. ¿En qué le ayudo? Le paso esto. Y no sentarnos, perdónenme la expresión, aplastarnos ahí esperando que todo nos llegue hasta las manos. Ya casi queremos que nos den con la cuchara en la boca. Tenemos que ejercitarnos en la humildad. Segundo, reconozcamos nuestros errores y confesemos nuestros pecados. ¿Cuántas ocasiones nos dice, no, es que aquí no estás bien? No, a ver, esto es. No, así es. Y no reconocemos nuestros errores. Dice, me parece que el Salmo 19 dice, Señor, líbrame de los pecados ocultos. Hermanos, ¿cuántas nosotros, usted y yo sabemos cuándo ofendemos a Dios? Sea en palabra, en pensamiento, en acción, en actitud, en lo que sea. Ofendemos a Dios y quizá ofendemos a nuestros hermanos. Pero hermanos, no tenemos que alguien nos diga, oye, ofendiste a Dios, así que confiésalo. No. Tenemos que reconocer nosotros nuestros errores y pedirle perdón al Señor. Eso es un acto de humildad. Tercero, aprendamos a escuchar a los demás. La Biblia dice, hermanos, que seamos prontos para oír y tardos para hablar. ¿Por qué cree que Dios nos dio 2 orejas y una boca? Imagínense, si así como hablamos, si nos hubiera dado 2 bocas y una oreja. Padre eterno, ¿verdad? Y mire, muchas veces lo que necesita una persona es que usted se acerque a ella y la escuche. Yo no sé si a usted se haya acercado a alguien y le ha dicho, oye hermano, mire, tengo esta situación y mire, me pasa así, bla, bla, empiece, hermanos, a darle y sacarle todo, pidiéndole un consejo.
y el consejo se lo da ella misma o esa misma persona. A mí me ha pasado. Está uno escuchando a la persona y habla y se está desahogando y todo. Y cuando se da cuenta, pues sí, este era el asunto. Pues así es la solución. Y mire, ni siquiera dijimos nada. Nada más escuchamos. Eso es un acto de humildad. Y muchas veces nos cuesta eso. Ya viene esa otra persona otra vez. No. Díganle que no estoy porque no quiero oírla. Hermanos, es practicar la humildad. Ya menciono, ya no voy a extender mucho. Otro acto de humildad es practicar la sinceridad. Ser sinceros, decir siempre la verdad. Hay un salmo, no recuerdo bien qué salmo, pero dice que, hermanos, aunque todas las cosas son en contra suya, en perjuicio suyo, dice, pero siempre dice la verdad. Otra cosa, ser obediente. Ser obediente es parte de la humildad. Por último, mostrar prontamente el perdón. Si me ofendieron, perdone. Si ofendió, pida perdón. Son señales de humildad. Así practicamos la humildad. Y estos, les decía, son algunos ejemplos. Usted haga su lista, yo no sé qué otras cosas, pero usted sí sabrá para practicarlas. Y cuando ya las haya incorporado a sus hábitos, puede hacer una nueva lista y así seguir avanzando para que podamos ir creciendo y llegar hasta la estatura del varón perfecto. Alabado sea su nombre. Así que, hermanos, miren, algo fundamental para esto, para practicar la humildad, es la oración. Es buscar al Señor Jesucristo. Amén. Es, hermanos, ponerlo en práctica para que el Señor nos ayude a doblar nuestras rodillas e inclinar nuestro rostro hasta el suelo y nos quebrantamos postrados delante del Señor. Él entonces acudirá a nuestra ayuda. Él nos transformará de día en día, porque el Señor Jesús dijo que de los humildes es el reino de los cielos. El que no fue, dijo, como este niño, no heredará. Y si usted pone mucha atención, estas 6 cosas que leímos, sí o no las practica un niño. Se pelea por ahí, se ponen en desacuerdo con su amiguito y a los 5 minutos ya están jugando juntos otra vez. Ya se perdonaron y le dice amigo y hermanos y lo lleva y tantas cosas, todo esto. Por eso Jesús dijo que el que no fuere como un niño no heredaría el reino de Dios. Entonces, hermanos, humillarnos o humillarse es tener deseo y necesidad de ser escudriñados por Dios. Dice el Salmo 139, versos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Humillarse es hacer pasar todas las faltas y pecados por la cruz del Calvario, y la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, va a lavarnos y purificarnos. En otras palabras, humillarse es volver a la santidad. Humillarse es pedir que el Espíritu Santo descienda con fuego purificador y que queme toda impureza y toda contaminación en nuestra vida. Humillarse es tener una actitud de confesión, una actitud de no esconderle nada a Dios, de ser totalmente transparentes con Él. Totalmente, hermanos. Con razón David decía, líbrame de los pecados ocultos, de los que me son ocultos, dice.
Tenemos que ser transparentes. Humillarse es tener una actitud de arrepentimiento. Esto es la decisión de cambiar nuestro estilo de vida, de romper con el pecado en todo momento, no nada más ahorita, en todo momento romper con ello. Entonces, pasamos al último punto. Una tercera pregunta esencial en este asunto. ¿Sabe usted? La pregunta es, ¿sabe usted qué pasa cuando nos humillamos a Dios? ¿Sí ha experimentado esta bendición? Entre muchas otras cosas, quiero tocar solamente un punto, pero este punto lo voy a desglosar tantito, no mucho me extiendo. Mire, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nos humillamos a Dios? Lo resumo en esto, aunque ahorita lo desgloso. Se toca el corazón de Dios. Si me humillo, voy a tocar el corazón de Dios. Quiero basar esto, ahí vean su Biblia, en el libro de Jonás, en el capítulo 3. Esta parte, hermanos, cuando la estaba leyendo y la estaba estudiando, yo dije, Señor, quiero tocar tu corazón. Porque quizá no me he humillado como tú deseas. No he sido hipócrita, no me he abierto y sido transparente contigo, pero gracias porque ahora me siento delante de ti, hermanos, así como desnudo. No hay nada que tú no conozcas. Tocar el corazón de Dios es porque usted fue tocado primero para humillarse delante de Dios. La Biblia dice que se nos habla aquí en este relato, en el capítulo 3, no voy a leerlo todo, solamente vamos a ver capítulo 3, versos 5 al 8. Y comento rápido. La Biblia manifiesta que Nínive fue construida por Nimrod, bisnieto de Noé. Génesis capítulo 10, versos 6 al 11. Por tanto, fue habitada por los hijos de Nimrod y descendientes de Cam. En general, estaba ubicada a orillas del río Tigris al sureste de Harán. Siendo Nínive la capital de Asiria, en esta ciudad había tanta maldad, había tanto pecado que llegó hasta la presencia de Dios. Se habla de Sodoma y Gomorra, se habla de los hombres antes del diluvio. No, fue tanta la maldad que subió hasta la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? En cada una de esas situaciones la maldad ha subido hasta la presencia de Dios, pero Dios siempre ha enviado a alguien con un mensaje de arrepentimiento, siempre. En Sodoma y Gomorra envió a Lot y no quisieron escucharlo. En el diluvio envió a Noé y no quisieron escucharlo. Pero en Nínive también envió Dios a un hombre llamado Jonás. Por tal motivo, como había crecido mucho la maldad, por este motivo fue visitada por Dios en 2 ocasiones. En la primera, para que el pueblo, para que la ciudad se arrepintiera de sus pecados, envió a Jonás. En una primera ocasión. En la segunda ocasión también la envió, pero hermanos, aquí fue para hacerles saber el juicio que se aproximaba sobre ella, porque fíjense, después de que Dios les libró, les salvó y no hizo lo que Él había determinado hacer, nada más pasó la situación y Nínive regresó a lo mismo. Regresó a lo mismo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los ninivitas para que tocaran el corazón de Dios en esta primera ocasión? Bueno, la respuesta es muy sencilla y muy significativa. Se humillaron. Eso hicieron los ninivitas. Se humillaron. Bueno. Pero aquí entonces, hermanos,
me llama mucho la atención qué incluyó esa humillación. Porque sí, fue Jonás y les dijo, de aquí, o sea, durante un día pasó, entró y empezó a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida, punto, no dijo más. Escuche el mensaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero nadie dijo, como ahora en estos tiempos, tal vez, ¿no? Sí, va a llover fuego y que la tierra se va a destruir. Eso no es cierto. Los de Nínive se quedaron pensando en esto. Por eso quiero ahora mencionar qué es lo que incluyó esa humillación. ¿Qué es lo que tenemos que incluir en nuestras vidas ahora? Primero, el versículo 5 dice, escuche bien, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué incluyó la humillación? Fe. Incluyó fe. El humillarnos debe incluir fe. Los hombres de Nínive creyeron a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabían su condición. Eran malos. Eran malvados en gran manera. Solamente escucharon un solo mensaje y esto bastó. Esto fue suficiente para hacer un cambio en su vida, para ser transformados en su interior. Hermano, hermana, amigo, hoy que tú estás escuchando el mensaje hoy en este día, y los que ya lo han escuchado, ¿no te has propuesto creer en Jesucristo? Escucha bien esto. Has escuchado muchísimas cosas, tal vez. O sea, el primer mensaje que escuchas. Pero hoy quiero decirte y preguntarte, ¿no quieres reconocer a Jesucristo? ¿No quieres creer en Él? Abre hoy tu corazón. Ábrele tu vida y cree. ¿Cuántos cristianos oímos muchos mensajes? Miren, nos congregamos, bueno, ahorita estos días no, pero casi siempre toda nuestra vida nos hemos congregado regularmente todas las semanas. Oímos sermones quizá en la radio, ahora por la internet. Estamos, hermanos, día a día se nos está predicando la palabra de Dios, pero no queremos entender. No queremos obedecer. No queremos reconocer nuestro pecado. No queremos cambiar nuestra vida. No queremos cambiar nuestra actitud. Aprendamos. Aprendamos de los ninivitas, que solamente necesitaron un solo mensaje, un solo sermón para buscar de Dios, para arrepentirse y para cambiar su vida. Y mire, el mensaje no fue, oiga, mire, pues de verdad Dios los ama y quiere salvarlos, así que dejen de pecar, dejen lo malo. No, miren, muchas veces nosotros estamos rogándole a las almas, rogándole a las personas que se arrepientan. Sin embargo, estos hombres no recibieron ese mensaje así. Fue muy claro y directo. O te arrepientes o te vas al infierno. O te arrepientes o eres destruido en 40 días. Y hoy, discúlpenme hermanos que se los diga así, o nos arrepentimos o nos vamos al infierno. No hay más. Ya se nos dijo, el amor del Padre es grande. Sí, porque con amor eterno nos ha amado Él. Pero arrepiéntete, porque si no, te vas al lago de fuego. Hermanos, es tiempo de humillarnos ante Dios. Y cuando nos humillemos, vamos a creer en la palabra del Señor, en el mensaje que aquí está escrito. Y el mensaje desde el principio ha sido arrepentidos. Desde Caín hasta el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis, arrepentíos y creed al Evangelio. Hermanos, el Señor quiere que de esta manera nos humillemos a Él. Segundo, versículo 5 sigue diciendo, y pregonaron ayuno. Nuestra humillación debe incluir fe y ayuno.
Y el ayuno, usted sabe, que es la abstención total y completa. Aquí en este caso lo dice, de alimentos y agua. Abstención completa. Amén. Pero ve aquí, lo que me llama la atención es aquí, porque miren, hemos dado muchas, pero muchas permisiones. Y eso nos va a cargar a nuestra cuenta como pastores. La Biblia dice aquí, ancianos, adultos, jóvenes, niños, sorpréndase, animales. ¿Cómo? ¿También los animales tienen que ayunar? Pues ¿usted qué cree? Aquí la Biblia dice, todos pregonaron ayuno. Hay poder en Cristo. Hermano, es que, mire, la verdad es que estoy en un tratamiento y pues no puedo porque tengo que tomar mis medicinas. Hermano, yo estuve enfermo. Y cuando decidí ayunar al Señor, aquí estoy, no me morí por no tomar un día mis medicamentos. Ay, hermano, pero es que mire, es que yo... Propóngase, humíllese delante del Señor y no se va a morir, Dios lo va a sanar. Por un día que no se tome sus alimentos, tome alimentos o tome sus medicamentos, no se muere. Se lo digo, y no porque yo lo he vivido, sino porque muchos lo han hecho. La Biblia aquí dice que para tocar el corazón de Dios hay que ayunar. Ay, pero es que, ¿cómo mi chiquito? Tiene 5 años el pobrecito, 3, 2 años, su mamila. Hermanos, déjenme decirles que de verdad que el ayuno sí cambia las vidas. Y yo les doy testimonio de eso. De los hijos que el Señor me concedió, la mediana tenía un carácter tremendo. Y un día hizo algo que de verdad nos sorprendió. Y mi esposa fue al altar del Señor y le dijo, ¿qué hago, Dios? ¿Cómo la voy a corregir? Si le sueno, se me va a poner más rebelde. Tenía 5 años, hermano. ¿Qué voy a hacer, Señor? El Señor fue muy claro. Ayuna con ella. Pero, Señor, ayuna con ella. Hermanos, durante un mes estuvimos ayunando con ella. Y no le digo cómo el Señor la hizo como sedita. Cambió su carácter, cambió su actitud, cambió su rebeldía, cambió su dureza, cambió, hermanos, todo. Porque es poderoso el Señor cuando nos humillamos delante de Él. Así que la Biblia dice aquí que ayunaron todos. ¿Por qué lo hicieron? Hermanos, porque el ayuno es la forma, solamente, fíjense, hermanos, es la forma de doblegar nuestra carne. Por medio del ayuno es la forma de humillar nuestra voluntad al Señor. Es la forma de que nuestro ego, hermanos, se doblegue por medio del ayuno. Y entonces nuestra carne, hermanos, y nuestro ser se vuelva y se sujete a la soberanía y a la voluntad del Señor. Si no lo hacemos así, amados, no vamos a poder llegar a ningún lado. Dice la Escritura, y pregonaron ayuno. Y dice que el negocio llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y echó de sí sus vestidos y se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey, dice, y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban agua. Y viene aquí 2 cosas más que aún hicieron los ninivitas, que incluyen la humillación. Como tercer punto es arrepentimiento. El versículo 5, como leímos, dice, hermanos, en la última parte, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos
hasta el menor de ellos. Y el verso 6 también dice que después del rey que oyó eso, dice, sacó de sí sus vestidos y se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza. Cubrirse de saco y sentarse sobre ceniza, hermanos, esto es algo muy tremendo. El saco, el saco de silicio y las cenizas se usaron en los tiempos del Antiguo Testamento. Y se usaron como un símbolo de degradación, de duelo, de dolor, de arrepentimiento. Alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido, a menudo se vestiría de silicio y se sentaría sobre cenizas y colocaría cenizas sobre la parte superior de su cabeza. El silicio era un material áspero. Generalmente era hecho de pelos de cabra negra y eso lo hacía algo incómodo de llevar. Algunos hermanos quizá conozcan los costales de Isle. Si los conocen, saben a lo que me refiero. Imagínense quitarse todo y ponerse eso encima. Pica, lastima, raspa. No está uno cómodo. Pues así es el silicio. Ahora imagínense todavía echarse ceniza sobre la cabeza. Bueno, las cenizas significaban desolación y ruina. Eso es lo que significaba. Y Nínive, amén, Nínive estaba en una situación crítica. Así que el silicio y las cenizas también se usaron como una señal pública de arrepentimiento, como una señal de humillación delante del Señor. Cuando Jonás declaró al pueblo de Nínive que Dios los iba a destruir por su maldad, todos, desde el rey hasta el menor de los ciudadanos, respondieron con un arrepentimiento. Respondieron con ayuno, con silicio y ceniza sobre su cabeza, y también cubrieron de silicio a sus animales. El versículo 8 nos dice eso. Y su razonamiento era este, fíjese. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del furor de su ira y no pereceremos. Ellos tenían una esperanza. Tal vez y con esto Dios se apiade de nosotros. Tal vez con estos actos, pues realmente reconocemos que somos malos, nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Tal vez Dios ya no nos castigue, ya no nos destruya. Ese era su razonamiento. Esto es realmente interesante, hermanos, porque la Biblia no dice que el mensaje de Jonás, como decía hace un rato, incluyó alguna mención de la misericordia de Dios. No. De aquí a 40 días va a ser destruido. Ni siquiera una opción, bueno, ¿qué hago para que no me destruyan? O si hago, ¿alcanzaré misericordia? ¿Me alcanzará el perdón? No. El mensaje no llevó eso. Jonás fue muy claro. Aunque la misericordia fue, hermanos, lo que recibieron por haber hecho un verdadero arrepentimiento y por haberse humillado. Es muy claro entonces que cuando los ninivitas se cubrieron de silicio y de ceniza, no hicieron como un espectáculo sin sentido, como diciendo, pues a ver qué pasa. No, realmente no fue así. Dios vio un verdadero cambio en ellos. Vio un cambio humilde de corazón que fue representado por el silicio y las cenizas, que hizo que Dios cediera y no llevara a cabo su plan de destruirlos. Alabado sea el Señor. Entonces, el silicio y la ceniza se usaron como una señal externa, amén, como algo externo de una condición interna que ellos tenían para hacer un cambio en sus vidas. Este símbolo hacía que el cambio de corazón de una persona fuera visible y demostraba la sinceridad de su dolor y de su arrepentimiento.
No fue el acto mismo de ceñirse de ceniza y de ceniza lo que hacía que Dios interviniera, no, sino la humildad de que esas acciones demostraban. Eso era lo que cambia, o eso es lo que cambia el corazón. Y por último, dice hermanos el versículo 8: y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen. Aquí, hermanos, está algo bien importante. Y clamen fuertemente a Dios y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que está en sus manos. Clamar a Dios y convertirse del mal camino, hermanos, es algo hermoso. Y quiero terminar, hermanos, con este punto: la humillación, que incluye orar con clamor. El Señor nos dice, hermanos, si mi pueblo se humillare, vea que dice: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de su mal camino, entonces cuando el pueblo haga esto, cuando usted como pueblo de Dios haga esto, va a tocar el corazón de Dios. Y cuando toca el corazón de Dios, entonces en respuesta tendremos su misericordia. Su misericordia para perdonarnos, para, hermanos, rescatarnos, para darnos sanidad, para darnos salvación, para darnos bendición en nuestras vidas. Pero entonces tenemos que tocar el corazón de Dios. Amada iglesia del Señor Jesucristo, amados hermanos, amigos que nos escuchan y que nos van siguiendo todas estas transmisiones en estos días, ¿cuál es en este momento nuestra actitud delante del Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu actitud delante del Señor? ¿Habrá alguno de nosotros, alguno de ustedes, que estará diciendo al Señor: si me humillare? A alguno de nosotros hoy el Señor le estará diciendo: hijo Adrián, si te humillares. Hijo Elí, si te humillares. Hijo Edgar, si te humillares. ¿A alguno de ustedes le estará diciendo el Señor así? ¿Cuántos necesitamos humillarnos delante del Señor? ¿Cuántos necesitamos orar? ¿Cuántos necesitamos buscar el rostro del Señor? ¿Cuántos necesitamos convertirnos de nuestro mal camino? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos queremos tocar el corazón de Jesucristo hoy en este día? ¿Cuántos de nosotros queremos decirle: realmente yo siento lo que he hecho, yo sé lo que he hecho, y Señor, ya no puedo, y por todo este mal que me está viniendo tal vez, pero hoy quiero humillarme, hoy quiero convertirme, hoy yo necesito estar en tu presencia, hoy yo quiero ser una nueva persona, hoy yo quiero cambiar, hoy yo quiero ser ya no el mismo? Tú me estás diciendo: sí, hijo, si te humillares. Si te humillares, vendrá bendición sobre tu vida. Hermanos, ¿cuántos queremos humillarnos al Señor? ¿Cuántos queremos decirle al Señor: necesito ese perdón, necesito esa gracia? Le invito a que ore, le invito a que oremos delante del Señor Jesucristo y que Él sea el que bendiga nuestras vidas. Si yo tocare su vestido, yo lo sé que no podría sanar, dijo una mujer que era atormentada y que no podía con médico sanar. Pero la multitud le apretaba a Jesús y era imposible llegar a donde estaba él. Pero la fe de esa mujer pudo más que la multitud y se acercó hasta Jesús y le tocó. Si tú te acercas y le tocas,
por la fe podrías tú sanar y sentirás que Cristo te pregunta: ¿quién me tocó? Virtud salió de mí. Yo te toqué, Señor Jesús. Grande era mi necesidad y solo sé que tú, mi Dios, me podrías ayudar, porque a todo el que cree lo que pidiere le darás. Es la promesa del Señor y Él es fiel. Yo te toqué, Señor Jesús. Grande era mi necesidad y solo sé que tú, mi Dios, me podrías ayudar, porque a todo el que cree lo que pidiere le darás. Es la promesa del Señor y Él es fiel. Que la paz del Señor Jesús sea en sus corazones. Mi Señor Jesucristo les bendiga y les guarde en su santo y bendito amor. Santo Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, delante de tu Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre maravilloso, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tanto amor, Señor, por esta consideración, por tenernos en tu noticia, por considerar, Señor, oh Dios amado, en estos momentos cada uno de nosotros es testigo, Señor Jesús, es responsable de qué haremos después de haber escuchado tu palabra. Cada uno es responsable delante de tu presencia, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, si el de tomar o rechazar tu palabra que hemos recibido esta noche. Gracias te damos, Señor, gracias por tu misericordia, Señor Jesucristo, porque aún hay esperanza, Señor, porque aún tenemos vida, y es momento de doblegarnos, de venirnos y acercarnos delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tener la consideración de tu pueblo, por tener esta consideración de las almas, Señor, quienes estarán o están escuchando o viendo esta transmisión. Gracias, Señor Jesucristo, por tu infinita misericordia, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, porque no somos dignos de tantas misericordias, de tantas bendiciones, Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesucristo, el habernos dado la oportunidad, Señor, de estar hoy, Señor, de ser edificados a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que nuestro tiempo, el tiempo, Señor, que nos has dado, oh Dios amado, unos en este lugar,
Otros, Señor, en la comunidad de sus hogares, Señor, viendo esta transmisión, no ha sido en vano, no, Dios amado, sino al contrario, Dios amado, tú has enviado el maná espiritual para nuestras vidas, Señor Jesús. Tú has enviado, Señor, tu palabra, Señor, aún, Señor Jesucristo, a tiempo. Oh, Dios amado, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu infinita misericordia. Oh, Dios amado, bendito Salvador. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a tu heredad. Bendice a tu pueblo amado, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Yo creo que hemos sido edificados con la palabra de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios, hermanos, porque no ha sido en vano el estar conectados, el estar en este lugar. Hemos recibido la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y creo que hemos sido edificados, mis hermanos. Vamos a despedirnos de este lugar, los que estamos hoy en este día, y esperando, mis hermanos, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, que el Señor Jesús bendiga a su iglesia, a cada uno de nuestros hermanos quienes estuvieron en esta transmisión, mis hermanos. Vamos a darle lectura unidos la palabra de nuestro Dios, Salmo número 23. Todos juntos para la gloria de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracia y paz del Señor Jesús sea en el corazón de cada uno de ustedes. El Señor Jesucristo los guarde y los bendiga. Amén.